En el año 2020, el mundo se enfrentó a una pandemia que nos obligó a mantenernos en confinamiento por nuestra propia seguridad y la de los demás. Durante este tiempo de cuarentena, muchísimos aspectos de la cotidianidad tuvieron que presentar diversas alteraciones, y el mundo como lo conocíamos cambió. Hoy, en Cine 19, les estaremos hablando sobre este tema, centrándonos en el mundo audiovisual. Así que le damos la bienvenida a las audiencias post-pandemia. Nosotros somos Shirley Guevara, Andrea Romero y Verónica Ballarino. Somos estudiantes de la Universidad Audiovisual de Venezuela y estamos cursando la materia de Comprensión de las Audiencias con el profesor Carlos Guzmán. Como mencioné antes, el COVID-19 llegó marcando grandes cambios en todo. El mundo digital se convirtió en nuestro pan de cada día, ya que tuvimos que realizar actividades usuales como el trabajo, las tareas y las compras de forma virtual. Esto también influyó en el ocio y en la manera en la que empleábamos nuestro tiempo libre. En aquella época hubo un considerable aumento de los usuarios de distintas redes sociales y plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre otras. Como ejemplo de este aumento, según cifras de la plataforma de datos Statista, solo en el primer semestre de 2020, Netflix sumó 26 millones de suscriptores nuevos. En aquel entonces, muchísimas personas pasaban su tiempo libre mirando Instagram o Facebook, o en un improvisado cine en casa, donde al pagar la suscripción de alguna de estas plataformas, podían acceder a bastantes y variados contenidos entretenidos. Durante este tiempo, aunque las plataformas de streaming tuvieron un boom, no todo fue bueno en el ámbito audiovisual, porque los números de los cines cayeron en picada, ya que las normas de distanciamiento no permitían salir a menos que fuese completamente necesario, y menos juntar a tantas personas en un lugar cerrado. De hecho, a principios de marzo de 2020, se predijo que la taquilla global podría perder hasta $5.000 millones como resultado de la pandemia. Como ejemplo de esto, tenemos a China, ya que los países que eran puntos calientes de pandemia fueron los primeros en tener salas de cine cerradas o restringidas, lo que por supuesto afectó negativamente los ingresos de la película. Después de la pandemia en China continental, 70.000 cines cerraron en enero de 2020. En los primeros 2 meses de 2020, la taquilla de China bajó a $3.9 millones, en comparación con los 2.148.000 millones en los primeros 2 meses de 2019. En diciembre de 2020, HBO Max daba el aviso de que las películas de Warner, que se tenían previstas para el 2021, se lanzarían a la par en salas de cine y en las plataformas de streaming, estrategia que justo comenzó con el lanzamiento de Wonder Woman, hechos sin precedentes para la industria del cine, una estrategia de mercadotecnia interesante pero debatible para muchos. En este caso, hay quienes aseguran que existen espacios para ambas industrias, y que para poder disfrutar de experiencias cinematográficas como la de Wonder Woman o Dune, la sala de cine ofrece lo mejor, a pesar de que esto sigue siendo debatible, como veremos más adelante en una pequeña encuesta. Pero primero, es importante mencionar que en la actualidad se podría decir que ya nos encontramos en un contexto post-pandemia, debido a que poco a poco todo el mundo se ha ido levantando las distintas reglas que habían colocado debido al virus. Está claro que esta época marca un antes y un después en las audiencias, y en los que éstas esperan del nuevo contenido audiovisual. Por lo que, a pesar del fin del confinamiento, no se puede simplemente volver a las tendencias anteriores. La encuesta anteriormente mencionada fue realizada por Natalia Campoli y Claudio Leandro para su trabajo final en la UCAP, con una población de estudiantes de la carrera Comunicación Social. En esta, los números finales demuestran que en el 58% eligió streaming, el 42% cine. Y las razones son que el 52% porque el streaming tiene inmediatez, y el 41% porque no cambió nada su experiencia, y el 6% por otras razones. Como podemos ver, a pesar de que hoy en día los cines ya han abierto sus puertas al público, algunas personas siguen prefiriendo las plataformas de streaming. Actualmente, los cines expresan que están trabajando con el 40% del público que tenían antes de la pandemia, debido a que las plataformas de streaming le dieron a las personas lo que buscan y nada mejor que la comodidad de su hogar. Gracias a todo lo que se vivió por parte de los medios en la pandemia, las exigencias de los consumidores cambiaron.
Podemos mencionar que el consumidor el día de hoy desea que su repertorio de contenido audiovisual sea variado, algo que les ofrecen las plataformas de streaming. Buscan la inmediatez y la comodidad, y un factor importante, la diferencia de precios. Muchos espectadores deciden pagar una cantidad accesible en una plataforma que pagar cada vez que se vaya al cine, sin incluir los alimentos que se deseen consumir, ya que mientras en el cine se debe comprar la comida que ellos te ofrezcan, en la comodidad de tu hogar no hay limitación alguna. En esta misma idea, tenemos el informe de la OBS, que dice que la utilización de las plataformas digitales comenzó a normalizarse, pero eso no significa que volviera a niveles pre-pandemia, especialmente si nos fijamos en el segmento de streaming de video, que ya supone un 25% del mercado televisivo, tras captar 900 millones de usuarios. Y así ha ido aumentando poco a poco el uso de estas plataformas. Por ejemplo, Denis Villeneuve, director de obras cinematográficas como Arrival y The Runner, publicó una carta abierta para Variety hablando del tema, donde menciona: los servicios de streaming son una adicción positiva y poderosa en los ecosistemas del cine y la televisión. Pero quiero que la audiencia entienda que el streaming por sí solo no puede sostener la industria cinematográfica, como lo conocimos antes del COVID. El streaming puede producir un gran contenido, pero no películas de alcance y escala como Dune. Es de lejos la mejor película que he hecho. Mi equipo y yo dedicamos más de 3 años de nuestra vida para hacerla una experiencia única en la gran pantalla. La imagen y el sonido de nuestra película fueron meticulosamente diseñados para ser vistos en los cines. Esta carta dejó de qué hablar, puesto que Villeneuve es uno de los muchos miembros de la industria cinematográfica en criticar la decisión de los gigantes del entretenimiento, y se suman a él personajes como Christopher Nolan, quien, según anunció la publicación de The Wall Street Journal, es poco probable que regrese a trabajar de la mano con Warner, debido a su decepción después del anuncio de la estrategia híbrida. Otro dato interesante de analizar es el proporcionado por el informe de consumo de servicios de streaming en América Latina, de Sherlock's Communication, donde se menciona que el 82% de los mexicanos se suscribió al menos a una plataforma de streaming en 2020. Además, el 22% de ellos están suscritos a 4 o más plataformas y el 42% de los encuestados mencionaron que se deciden por una plataforma digital de transmisión porque están cansados de la programación que ofrece la televisión tradicional. Dicho todo esto, podemos enumerar una pequeña lista de algunas de las exigencias que podemos esperar del nuevo consumidor de contenido post-pandemia. Estas son: más cine en casa. Muchos espectadores se acostumbraron a esta modalidad y no estarían dispuestos a salir a un cine cuando pueden tenerlo en su propia casa. Inmediatez. Las plataformas de streaming acostumbraron al espectador al contenido sin publicidad que interrumpa y a poder verlo en el momento en que quiera. Precios más accesibles. Un contenido variado. Cada quien tiene sus propios gustos y nadie quiere que solo un tipo de contenido invada su plataforma de streaming favorita. En cambio, se espera que haya una variación. Temas nuevos. La innovación es importante para llamar la atención, más en una realidad donde se han estado publicando muchos remakes de cosas antiguas. En el caso de las plataformas de streaming también se espera que el contenido pueda estar disponible en los diferentes países. Las plataformas de streaming y el cine son servicios que cubren la necesidad de entretenimiento y se basan en la experiencia del consumidor para su éxito como empresas. Ahora, en la era digital en la que estamos y post-pandemia, el consumidor tiene nuevas necesidades y exigencias, y es aquí donde nace la competencia de las salas de cine versus streaming, ya que el espectador, según sus motivaciones para la toma de decisiones, puede conducir el futuro de ambos. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Se despiden Andrea Romero, Shirley Guevara y Verónica Ballarino. Y esto fue Cine 19.